excelente sábado, bonito inicio de mes. Nos encontramos ya en abril. Qué gusto estar aquí con ustedes, compartiendo, pues bueno, ya, ya híjole, este gran avance de año. Creo que han sido unos meses muy complicados, o al menos eso es lo que se ha podido entender para muchas personas. El inicio de este 2023 fue a lo mejor un poco abrupto, un poco complejo, pero ya nos encontramos en abril, entonces ya iniciamos otra etapa, ya nos estamos estableciendo en el centro del año, donde tenemos que seguir avanzando, donde tenemos que seguir progresando y pues buscando mejorar día a día, ¿no? Es un placer tenerlos aquí en Sábados de Conciencia con su servidora Vianey Méndez, que pues bueno, pese a estar un poquito tarde, ustedes disculparán, ya saben, a veces se nos presentan algunas fallas técnicas, pues aquí estamos sin falta, platicando un poquito de todo. Esperemos unos minutos en lo que pues se van conectando, vamos compartiendo en redes sociales, para que pues todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharnos, ya sea en vivo o ya sea pues bueno por repetición, por la siguiente grabación o por todo lo que en los periodos que a lo mejor se les faciliten, pues bueno, nos puedan escuchar, ¿no? Entonces ya estamos aquí, pasando a redes sociales. Y bueno, para iniciar un poquito el día de hoy con temas a lo mejor un poquito fuertes, decidí hablar hoy sobre la educación en las juventudes, la comunicación en las juventudes. ¿Por qué este tema? Bueno, en ocasiones pasadas hemos tenido la oportunidad de platicar justamente sobre la conciencia a lo mejor de la energía, la conciencia a través de la empatía, de otros factores. Pero hoy tuve la oportunidad de platicar con una mujer a la que quiero y admiro mucho, que me contaba justamente sobre esta parte de la comunicación y el entendimiento, que era un tema que ya traíamos retomando en ocasiones pasadas, y que me decía justamente hoy, creo que si es el tema que has escogido es porque quizá lo necesiten, quizá este inicio de mes de los niños, porque además abril es mes de los niños, sea la oportunidad correcta en la que podamos establecer esta parte del contacto inadecuado, la comunicación incorrecta, y cómo este entendimiento o este proceso de entendimiento que se presta a discusiones o a problemáticas nos lleva a muchos conflictos. Entonces, creo que es un tema a lo mejor muy fuerte, quizá no lo parezca, pero ahorita que lo desglosemos un poquito más, pues bueno, vamos a ir entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Pues bueno, ya compartimos en redes sociales y pues ya nos adentramos a nuestro tema central. Nada más que sí, siempre verificamos que sigamos escuchándonos porque hemos tenido a lo mejor problemas técnicos en otras ocasiones, pero pues bueno, aparentemente vamos muy bien. Entonces, como les comentaba, la problemática más grande de la comunicación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a lo mejor contacto con personas de nuestra misma edad? ¿Por qué nos adentramos más en la comunicación con jóvenes o tratar de educar a jóvenes a través de un lenguaje que ellos no entienden o ellos no procesan, en lugar de adaptarnos, justamente retomando parte del tema de la vez pasada, a la empatía que podemos tener para interactuar con ellos? Desglosémoslo un poquito para que sea más digerible. La comunicación es parte fundamental del contacto social. Para poder establecer una relación con alguien necesita existir dicha comunicación, necesita existir este contacto donde nosotros podamos entender o dar a entender cuál es nuestro punto de vista, cuáles son nuestras opiniones y entenderlas de la otra persona. Poder abordar temas de fuerza, poder relacionarnos, poder expresarnos, incluso para las cosas más básicas. El soporte real para el crecimiento justamente es esta comunicación. Desde un bebé que nos está haciendo señas o gestos, la forma de comunicarse es la que nos va a permitir entender cuáles son sus necesidades reales. Cuando nosotros crecemos
tendemos a creer que nuestro método de comunicación es igual o debe de ser igual para todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor, y no es así. ¿Por qué? Porque cada uno va a presentar una edad distinta, un pensamiento distinto, una ideología distinta, que evidentemente no le va a permitir continuar con el entendimiento tal y como yo lo deseo. Entonces aquí se prestan diferentes problemáticas. La primera es la parte en la que yo asumo. El asumir o entender o creer que entiendo un concepto que realmente no tengo claro se vuelve una problemática muy fuerte. ¿Por qué? Porque empiezan las confusiones. El lenguaje es vital para poder razonar ciertos conceptos. Si nosotros a un niño le decimos, tienes este juguete, pero ya usamos la palabra juguete, que es una palabra en la que él va a entender que con esto puede agarrarlo, puede jugar o puede tirarlo, pero a lo mejor para un adulto es un juguete de colección que es muy caro y que no puede andar moviendo porque lo va a romper, shalala, shalala. Si tú le dijiste, tienes este juguete, pero no lo puedes agarrar, desde el momento en el que la palabra juguete ingresa en su sistema, ya hay una confusión, porque ese de no lo puedes agarrar no tendría por qué no poderlo agarrar si los juguetes están hechos para los niños. Entonces, pues si es un juguete debería yo de poderlo jugar o lo voy a jugar. Y entonces cuando este niño va y agarra el juguete, existe una reprimenda porque te dije que no lo agarraras, ¿Cuál fue el problema? El lenguaje. El lenguaje que se usó para poder comunicarse con este menor. Porque entonces es, bueno, es a lo mejor una pieza de colección o es un objeto que es mío y que te puede decir, es que para mí es un juguete. Bueno, parece, pero no es un juguete. Es a lo mejor una pieza que yo tengo aquí. No la pueden tocar, porque también estamos hablando, obviamente, también del modelo de educación, de los límites. Son muchos factores. Pero en este punto, la parte del lenguaje es lo que nos lleva al entendimiento. Nuestra mente lo va a procesar muy simple. Tenemos, y ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, vinculaciones con conceptos. No solamente a través de escuchar una palabra, que sería a través del oído, sino a través del tacto, del sabor, de la vista. Si nosotros ya vinculamos a lo mejor que algo muy colorido y que tiene cierto tipo de movimientos se entiende como juguete, pues entonces todo lo demás que tenga estas características, al menos mientras tenemos cierta edad, lo vamos a vincular a que tiene el mismo proceso y tiene la misma función. Más allá de la educación que me puedan dar, más allá que me digan sí o no, obviamente esto tiene muchas ramas y esto se tiene que ir desglosando poco a poco. La cuestión es que tenemos que buscar el lenguaje apto para que las demás personas nos entiendan. Muchas veces hay quienes dicen, es que no me estás entendiendo. No es solamente no me estás tú entendiendo, es yo no te estoy dando las palabras correctas o no estoy aplicando el lenguaje adecuado para que tú me puedas entender. A lo mejor sí, está la otra persona dispersa o está teniendo otros conceptos diferentes en su mente, pero yo necesito manifestar lo que deseo o lo que quiero. Para poder manifestarlo necesito tener claridad. Entonces aquí el lenguaje adecuado, incluso para esta frase, sería el no estoy explicándome adecuadamente, para que la otra persona entienda o abra su campo de visión y pueda tener otra perspectiva de lo que le estoy diciendo. No es solamente esto, sino aparte de lo que tú estás pensando, hay más. Entonces, como hay más, hay que abrir o ampliar esta visión y entonces a través de esto la otra persona se vuelve capaz de comprender también otros lenguajes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos con amigos? Digo, yo tuve hace no mucho un incidente justamente con una persona que me decía, y esto porque también pasa, no solamente con las juventudes, sino también pasa entre relaciones de persona a persona por el tipo de lenguaje que se utiliza de ciudad a ciudad. Un ejemplo, en mi familia dicen mucho, checa esto. Ese checa no solamente tiene la connotación de míralo, o sea, obsérvalo o velo. Tiene la idea de resuélvelo. Si vas a checar esto es porque lo vas a resolver y lo tienes que agilizar.
por poner un ejemplo. Pero en otra familia, el checa esto es revísalo y nos avisas para que nos organicemos. Entonces, cuando entras en conversación con alguien y alguien te dice, oye, checas esto, si yo, por ejemplo, digo, ok, checa significa que yo me voy a hacer responsable y entonces yo lo voy a revisar y yo lo voy a resolver. Ya me autorizó porque me dijo que yo lo checara. Porque yo estoy asumiendo que me están autorizando a checarlo, o sea, a revisarlo, a resolverlo, porque es el lenguaje que yo entiendo. Y la otra persona es de, nada más lo va a medio revisar y me lo va a traer y ya yo lo voy a solucionar. Aquí hay un problema de comunicación brutal. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor si este caso o esta situación era una problemática fuerte, cada uno va a sobreentender algo. Y si el primero, en este caso, por ejemplo, yo voy y lo resuelvo y no es el resultado que deseaba la otra persona, va a haber una reclamación, porque van a decir, es que tú por qué lo haces, tú por qué lo mueves, o quién te autorizó. Cuando tu argumento puede ser, pues tú me dijiste que yo lo checara, entonces yo ya lo resolví. Y esto tenía que ver justamente con el tipo de lenguaje que se usaba para poder establecer. ¿Qué pasa aquí? Que sí hacía falta más comunicación. No solamente del que dice, ya lo resolví, porque sí tendría yo que preguntar a lo mejor y decir, bueno, ok, lo checo, pero ¿qué? ¿Lo resuelvo? ¿No lo resuelvo? ¿Lo checo y te lo traigo? Porque la otra persona podía o no asumir que lo iba yo a hacer o no. Entonces, también existe esta parte de ejercer adecuadamente esta comunicación. Porque entonces existen personas que dicen, es que todo preguntas. Pero es mejor preguntar y aclarar a terminar en estos conflictos, a terminar justamente con estas discusiones en las que no tenemos claro qué es lo que el otro desea, qué es lo que deseo yo, qué es lo que se entiende, qué es lo que se sobreentiende y qué están asumiendo cada uno. Porque entonces cada uno está tomando una decisión o una determinación totalmente distinta donde ninguno se va a poder poner de acuerdo. Y entonces entran las problemáticas de qué es y no correcto. Ahora, si estamos hablando de comunicación con jóvenes, ¿por qué nos vamos a este tipo de relaciones? Cuando nosotros nos ponemos a interactuar con menores, sobre todo menores de edad, hablamos de niños, de jóvenes, de 18 hacia abajo, su lenguaje o su forma de entender la vida va a ser muy diferente a la que tienen otras personas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque sus funciones, porque sus habilidades, porque su desarrollo, porque sus etapas son distintas a las que tiene a lo mejor un adulto que ya está a cargo de una casa, o que ya tiene hijos, o que tiene una profesión o un oficio ya fijo, a un joven que a lo mejor se encuentra estudiando, a lo mejor que también tiene hijos, pero estudia y trabaja, puede tener otras funciones. O simplemente un joven de primaria, de secundaria, que únicamente se aboca a sus estudios, o que toma talleres, o que toma cursos. Su entendimiento a través de sus funciones o de las actividades que realiza día a día van a ser muy diferentes a las que se establecen como tal con un adulto que tiene otro ritmo de vida. No podemos asumir que una persona que tiene un concepto totalmente diferente de lo que es una rutina de día a día va a pensar lo mismo. Vamos a poner un ejemplo muy simple. La hora de la comida. ¿Qué pasa cuando te dicen, hay que vernos a la hora de la comida? Hay familias que comen a las 2, hay familias que comen a las 4, hay quienes llegan a comer, cenar 6, 7 de la noche. Y se entiende y se asume, porque socialmente eso era lo correcto, que la hora de la comida es más o menos entre 2 y 3 de la tarde. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los tiempos de las otras personas cuando dice, pues hoy me dijiste hora de la comida, pues yo a las 2 ya estaba acá, pero yo nada más tenía una hora, entonces yo a las 3 me fui? Y la otra persona va a decir, no, pues entre 2 y 3, porque entre 2 y 3 a 2 y media, 2:40 todavía es una hora cordial. Pero volvemos al mismo, la comunicación. Y si era un estudiante que a lo mejor regresaba de la escuela a las 2 de la tarde y está acostumbrado a comer a 3 o 4, la otra persona le va a decir, oye, qué impuntual, ve qué horas son. Te va a decir, bueno, es que las horas de comida por mi horario escolar pues son hasta las 3 o 4 de la tarde. Entonces yo por eso llegué lo más rápido que pude, que fue en este horario. Entonces, aquí este tipo de interacción y de contacto a través del lenguaje
se vuelve algo delicado porque no solamente estamos hablando de conceptos así de simples o de ejemplos así de sencillos, también estamos hablando de cosas que pueden ser trascendentales. Vamos a poner un ejemplo, por eso comentábamos que iba a ser a lo mejor un tema un poquito fuerte. Actualmente existe un reto que aparentemente ya está pues disminuyendo, pero sigue siendo un reto a través de TikTok, que consiste en la toma de un medicamento controlado. El nombre del medicamento es clonazepam. Para los que no lo conocen, este medicamento se utiliza para personas que padecen ansiedad, que padecen depresión. Es un medicamento controlado porque se utiliza psiquiátricamente. Este medicamento puede tener muchas alteraciones dentro de tu cuerpo, pero lo más, digamos, más relevante es que te adormece, te genera mucho sueño, que es como lo primero que realiza justamente para controlar tu sistema nervioso. ¿Por qué es algo complejo? Bueno, pues porque este medicamento te puede generar pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, falta de apetito, mareos, dolores musculares, etcétera. Como todo medicamento controlado no es fácil de conseguir, sin embargo, hay evidentemente quienes encuentran maneras clandestinas de proporcionarlo y de conseguirlo. No se recomienda el uso de este tipo de medicamento a ninguna persona que no lo tenga recetado por un profesional, justamente porque estos medicamentos son delicados y pueden generar grandes fallos dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este reto? El reto era muy simple dentro de estos grupos, que eran grupos de adolescentes de entre 12 a 15 años. Se van a tomar clonazepam tanto como puedan, írselo tomando y a ver quién aguanta más a no dormirse. Debemos de entender que desde el momento en el que tú te estás tomando un medicamento no recetado, te estás convirtiendo en alguien irresponsable. ¿Por qué? Porque obviamente si no lo necesitas a tu cuerpo le va a afectar de alguna manera. Si es algo que tu cuerpo no requiere, o lo va a rechazar, o a la hora de querer sanar lo que sea que le está generando, también le va a generar un problema nuevo, ¿no? Porque esto tiene que ver con la comunicación. Bueno, cuando nosotros platicamos con jóvenes justamente de medicamentos controlados o de cosas que pueden o no pueden tomar, se les acostumbra a usar mucho, perdón, mal dicho, se acostumbra mucho no usar un lenguaje en el que no exista solamente el sentido de prohibición. No solamente se les diga no, esto no. Cuando nosotros tratamos de explicarles, si nosotros no tenemos la información completa o no tenemos todo el concepto claro, el solamente manejar un no, esto no se puede, esto no se debe y no, sin una explicación posterior, genera curiosidad. Y evidentemente si la información no está completa y no está clara, van a buscarla por otros medios. ¿Qué se recomienda? Que siempre haya mucha claridad. Si nosotros sabemos que no debemos de tomar ciertos medicamentos porque no nos los recetaron o porque pueden ser dañinos, pero seguimos modas, pero no explicamos o no aclaramos cuáles pueden ser las repercusiones reales de estos hechos o cuáles pueden ser las problemáticas que se pueden presentar de forma posterior o cuáles van a ser las repercusiones inmediatas de la situación, pues obviamente no va a haber entendimiento. Y no solamente estoy hablando de la responsabilidad de un padre, una madre, que digan, ¿por qué no estuvo ahí la mamá? O ¿por qué no estuvo ahí el papá y qué le dijo y los orientó? O, ¿cómo es posible que ellos hagan? Obviamente estas cosas se van a prestar en sistemas en donde la comunicación está rota, donde el lenguaje no es el óptimo, donde no solamente se les está diciendo no lo puedes hacer, es no lo puedes hacer y si lo haces ya verás. Porque ese ya verás abre una puerta a la duda. A ya veré qué, a ver qué pasa, a ver cómo resulta. Evidentemente existen muchos casos de personas irresponsables que por más que se les exponga la situación y el lenguaje esté lo más entendible posible, siguen recurriendo a ciertas acciones inadecuadas, lo cual
evidentemente debe ser reprendido. Sin embargo, debemos de ser conscientes que sí nos hace falta contacto y comunicación. Porque entonces estamos hablando de que si estos chicos, chicas, contaban, digo, son muchos factores, contaban con compañeros, contaban con maestros, contaban con padres, contaban con familiares, shalala, shalala, shalala. Había muchas redes donde la información podía venir. Y hay que anexar el contacto con redes sociales, que si algo realiza de forma muy brutal es la desinformación o la información a medias, donde solamente es es que te puede hacer daño. Es un medicamento controlado. Pero no les explica qué es. ¿Qué es un medicamento controlado? ¿Para qué funciona? ¿Qué me va a causar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le puede pasar al de enfrente? Porque entonces, cuando ellos terminan hospitalizados y cuando les preguntan o les cuestionan, es que ¿por qué lo hiciste? La respuesta siempre va a ser, pues es que los demás lo hicieron. Pues es que yo no sabía. Pues es que... Y evidentemente la ignorancia tampoco te exime. Pero sí hubiera podido prevenir todos estos caminos que se recorren por falta de contacto y comunicación y lenguaje apropiado. Ahora, vamos a cambiar de ejemplo para poder entender a lo mejor un poquito sobre lo difícil que puede ser el poder encontrar un lenguaje adecuado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un niño o una niña de 10, 8, 9 años? Y queremos que entienda a lo mejor que no debe de cruzarse la calle solo, o que no debe de salir, o que no debe de hablar con extraños. Estamos en una edad intermedia donde aparentemente ya está cruzando a esta parte del niño grande, ya no es este niño bebé chiquito que no entiende, tiene un nivel de razonamiento totalmente distinto, pero yo como adulto no lo sé manejar. Entonces yo utilizo palabras como no lo hagas, o frases como no lo hagas, como no está bien, porque yo te lo dije, porque ya te hablé. Y sí, en efecto, muchas de estas palabras ayudan o surgen a través de el estrés o la presión que se está suscitando en el momento. Pero no solamente quedarnos con estas frases, sino entonces después aclarar abiertamente, y no tiene que ver con el conceder, como decirles, no, pues, a ver, ya déjalo que lo haga y ya él verá. No, tiene que ver con el después de explicarle razones y motivos. Hay personas que dicen, es que a un niño no le tienes por qué explicar, simplemente tiene que obedecer o simplemente tiene que hacer caso. Que en efecto sí debería de guiarse o llevarse por lo que le dicen madres, padres, etcétera. Debemos de ser conscientes que ningún ser humano, ninguno, va simplemente a acatar normas, reglas, frases o palabras que nos digan nuestros padres solo porque sí, en todo momento. ¿Por qué? Porque como seres humanos necesitamos entendimiento, necesitamos razonamiento. Entonces, cuando a ti te dicen no, y porque eso pasa incluso con los adultos, siempre es el no por qué. Y no porque no en el sentido de retar a quien te está dando la orden, sino porque quiero saber, quiero conocer este sistema de curiosidad, este sistema de duda, en donde nosotros decimos, explícame qué está sucediendo, o sea, sí lo voy a hacer, o a lo mejor sí puedo ejercer o ejecutar la acción que me estás pidiendo en el momento, pero sí, por favor, explícamela. Porque entonces aquí nosotros somos los que recaemos en esta contradicción, donde decimos, un niño tiene que hacerlo, pero nosotros como adultos no somos capaces de actuar sin un motivo. Entonces, aquí es esta parte de a través del lenguaje generar una motivación, generar un concepto de ayuda o auxilio que pueda establecer en su mente como algo claro. Si a un niño tú le dices, ¿sabes qué? No puedes agarrar el enchufe, porque tú agarras un enchufe y en el momento en el que tú lo agarres se te van a quemar tus dedos. ¿Qué es que se te queme? Te va a arder, te va a doler, se te van a poner rojos, no vas a aguantar el dolor. Entonces,
ten cuidado. Obviamente tenemos que ver a qué edades, porque hay que usar el lenguaje correcto para las edades correspondientes. A un niño de 3 años no puedes llegar y decirle, te vas a quemar, te puedes morir, porque no lo va a entender y el lenguaje no va a ser el adecuado. Puedes manejarlo, manifestarlo con conceptos que lo entienda. Por ejemplo, ouch, aquí duele, ouch. Entonces, desde el momento en el que este niño o esta niña vinculan el pensamiento a, bueno, va a haber dolor de por medio cuando yo haga esto, entonces es cuando va a poder seguir o acatar las órdenes porque va a entender que hay una razón de, que hay un proceso para. Lo mismo con lo más grande. Si tú vas y agarras esto, te puedes quemar, que a lo mejor ya le puedes explicar un poquito más o desglosarle, dependiendo de la edad que tenga y lo que corresponda. Este es como el problema vital del lenguaje, el problema vital de la falta de comunicación asertiva o adecuada para las juventudes. El momento en el que nosotros rompemos con esta parte de la empatía, con esta parte del entendimiento, del razonamiento, del aprecio y el valor a su propia curiosidad, es donde recaemos en estos fallos de comunicación. Porque entonces a lo mejor yo sí necesito que me lo expliquen, pero se lo tengo que explicar a alguien más, ya no quiero. Y esto no se vale. No se vale porque entonces no podemos asumir o esperar o aspirar a que la otra persona entienda nuestros conceptos, entienda nuestras necesidades, entienda nuestros procesos, si no hay claridad en la exposición de lo que está pasando. Ahora, volvemos a lo de el incidente con estos chicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ellos después de consumir el clonazepam? Bueno, debemos de saber que también el clonazepam puede generar adicciones. Y no en un nivel, a lo mejor como lo hace la marihuana o a lo mejor como lo hace la cocaína o algún otro tipo de sustancia. Tiene que ver con una necesidad del cuerpo, una necesidad biológica, del cambio que este medicamento empezó a hacer cuando lo tomas de forma recurrente, genera cierta dependencia. Si nosotros no sabíamos que a lo mejor nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros primos, amigos, familiares, quien gusten, está practicando estas competencias o estos concursos o estos retos o estos como les quieran llamar, y que no es la primera vez que lo hacía, estamos hablando de que la falta de comunicación existe desde el momento en el que una logró conseguir un medicamento que es controlado. Significa que no sabemos con quiénes convive, con quiénes está. Y esto es un escalón de una larga escalera de cosas que no conocemos, de cosas que no sabemos, que no compartimos y que no comunicamos correctamente. ¿Por qué? Porque entonces aquí podemos tomar muchos piquitos de muchas cosas. El cuestionamiento de quién consiguió el medicamento, bajo qué medios, con qué tipo de persona, con qué personas interactúa y se lleva, quiénes son los que están estableciendo estos retos. Y no me refiero a quién lo hace en las redes sociales, porque cualquiera puede hacerlo, pero quién dentro del grupo social en el que se encuentran los menores está diciendo hay que hacerlo. ¿Y cuáles son los motivos? Porque no por decir hay que hacerlo ya lo convierte en una persona mala. Posiblemente esta persona necesitaba ayuda de otros niveles y de otras cosas que tampoco estamos visualizando solamente por pensar y enfocarnos en la situación inmediata. Y entonces todo lo que tuvo que ver con la comunicación, el contacto y el lenguaje previo a todo esto se rompe. Y asumimos que ya no va a tener una consecuencia. Pero olvidamos que esto en efecto era una escalera que nos llevó a este punto y que tenemos que ir desglosando parte por parte para entonces no dejar que siga avanzando. No dejar que siga subiendo o que tenga una orientación diferente, porque a lo mejor en este momento pudo haber sido un reto aparentemente simple, un reto inmediato, un reto de cosas que pues bueno, pasaron, se suscitaron y se dieron y ya no van a volver a pasar, pero quizá no en este ámbito, pero puedan pasar en otros. Aquí es donde mucha gente se asusta o se preocupa porque dice, ¿y entonces cómo rompo? ¿Cómo dejo de estar ignorando estas cosas que suceden, ¿no? Es muy simple, preguntemos. Tengamos la apertura de preguntar sin juicios. ¿Cuál es la base de la comunicación y del lenguaje? El cuestionamiento.
el cuestionamiento óptimo. Un cuestionamiento en el que no solamente vamos a estar recriminando, culpando, regañando, juzgando en todo momento. Es un te escucho. Te escucho para saber qué te pasa. Y ya que sepa yo qué te pasa o qué sucede o cuál es el proceso real de todo esto, buscamos las vías adecuadas o las personas adecuadas o la información adecuada para que puedas realizar las acciones que sean más óptimas para tu desarrollo. Si yo no tengo la información y no tengo el lenguaje correcto para comunicarme contigo, entonces busco las alternativas que me permitan hacer. No única y exclusivamente el ya todo está mal y nos cerramos, porque entonces recaemos otra vez en esta parte del contacto y una comunicación errónea, donde no hay entendimiento, donde no hay razonamiento, donde no hay claridad, y lo peor de todo es que no hay una solución. Solamente entramos en el de yo no puedo, y hagámosle como se pueda, pero realmente no se puede. Simplemente estamos parchando una interacción, una vinculación de una persona a otra, un contacto, una comunicación con lo que podemos. Y eso no es válido. Tenemos que establecer realmente cuáles van a ser nuestros parámetros de contacto, cuáles van a ser nuestros modelos de comunicación, de entendimiento, de funcionamiento con los demás, para poder decir, ok, estamos haciéndolo correctamente. Entonces, bueno, este tema se puede abordar desde muchos puntos y se puede diversificar y se puede desglosar y podemos tratarlo desde muchas líneas que ojalá tengamos la oportunidad en siguientes programas de seguirlo abordando con especialistas que nos puedan orientar un poquito más para que justamente en estos sábados de conciencia cada uno de nosotros podamos hacer eso, concientizar los temas y abordarlos y tener las herramientas que necesitamos. El día de hoy vámonos con otra herramienta que creo que no es a lo mejor el descubrimiento más grande que van a tener, que a veces la tenemos a la mano, pero no somos capaces de visualizarla. Y en esta es el cuestionamiento. La conciencia del día de hoy sería el cuestionamiento. ¿Cómo mantener el lenguaje o la comunicación asertiva, adecuada, óptima con los demás? Cuestionémonos, preguntémonos, dialoguemos y no tomemos a mal que los demás nos cuestionen también, que nos pregunten, que quieran saber. A veces no solamente que una persona y que lo digas, es que todo pregunta, es que quiere aclararlo, no quiere sobreentender. Evidentemente hay ocasiones en las que lo hacen de broma y bueno, puede haber otras circunstancias, pero no rechacemos ni marquemos a aquellos que necesitan aclarar esas dudas, porque entonces en el momento en el que ellos no tengan esa claridad y ejerzan acciones o ejerzan su voluntad ante los demás sin preocuparles o tener la empatía con los otros, pues no tendremos oportunidad de quejarnos porque entonces nosotros tampoco hicimos lo que corresponde en nuestro lado de comunicación e interacción, que eso tampoco es válido. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy y qué podemos hacer hoy por hoy? Comunicarnos, hablar, preguntar. Si yo siento que no tengo un lenguaje adecuado, si yo siento que no tengo un método correcto para poder interactuar, entonces desde hoy me voy a cuestionar. Y voy a cuestionar a los otros. Y voy a preguntar. Y todo el tiempo voy a estar estableciendo estos nuevos sistemas, donde no voy a enjuiciar lo que me digan. Voy a escuchar y voy a ampliar mi campo de visión. Entonces, pues bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Como siempre, estos programas pasan de volada. Creo que los temas dan a mucho que desmembrar. Entonces, pues bueno, el día de hoy pues se nos ha acabado. Sin embargo, esperamos que nos sigan acompañando aquí en todos los sábados de conciencia, donde seguiremos trayendo diferentes temas no solamente sobre el sistema humano, no solamente sobre una conciencia a través de otras realidades o otras visiones, sino conciencia del todo. Conciencia desde el concepto más simple,
el concepto más básico, que a veces no nos tomamos el tiempo de decir, wow, no me había dado cuenta del valor que tenía. Un ama de casa, un emprendimiento, el entendimiento sobre las nuevas tecnologías, lo que sea. Eso no importa. Pero justamente para eso es este programa, para generar conciencia, conciencia de todas esas realidades que a veces dejamos volando de más. Entonces, pues bueno, ha sido un placer estar con ustedes. El siguiente sábado nos comentaron, nos avisaron que no tendremos transmisión, pero los esperamos dentro de 2 semanas para poder continuar justamente concientizando todos estos temas del día a día, que será, si mis fechas no me fallan, para el 15 de abril. Entonces ya estaremos más cerca de pues el Día del Niño, lo cual eso también nos tiene muy contentos. Traemos temas también sobre las infancias para que podamos platicar también con algunos peques y concienticemos también su visión. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Por qué niños? ¿Y cuál es la conciencia que nos pueden ofrecer ellos a nosotros? Entonces, pues los espero dentro de 15 días en Sábados de Conciencia con su servidora Vianey Méndez. Que tengan una excelente tarde y aquí nos vemos en su casa Pulso Social. Hasta luego. Gracias.